Cuba Información. Fotografía para la historia, el encuentro, segundo encuentro ya, del presidente cubano Raúl Castro y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, en el contexto, en el marco del 70 aniversario de la Carta de Naciones Unidas, de la fundación de este organismo de los estados del mundo. Allí hablaron de diversos temas, según ha informado la Cancillería cubana. Desde luego hablaron de la necesidad de desmantelar el bloqueo a Cuba por parte de la Administración de Estados Unidos, pero también hablaron de asuntos como la posible hipotética colaboración bilateral en materia de salud, donde indudablemente Cuba podría aportar mucho al pueblo de Estados Unidos, y hablaron de un tema realmente interesante desde mi punto de vista, que es una hipotética colaboración triangular en Haití, es decir, una colaboración médica, incluso educativa, desde Cuba con apoyo de los Estados Unidos. Sería desde luego una buena idea para el mundo y sobre todo una buena idea para el pueblo de Haití. Y la prensa internacional, bueno, pues ha intentado sacar su particular versión de este encuentro. Incluso leemos en la gran prensa española, por ejemplo, que el presidente cubano Raúl Castro de alguna manera fue duro con Estados Unidos y con el presidente Obama, que en los discursos en la ONU pues de alguna manera no recogió el guante que le lanzaba Estados Unidos, digamos la oportunidad que le daba Barack Obama de realmente encauzar las relaciones bilaterales, y que lanzó exigencias en la sede de Naciones Unidas, ¿no? Exigencias que, bueno, recordemos, han sido el desmantelamiento del bloqueo y la devolución de Guantánamo. Yo diría que más que exigencias, sí son exigencias, pero de dignidad, de soberanía, de algo absolutamente lógico en la relación entre dos países, una relación normal entre dos países. Yo destacaría en el discurso de Raúl Castro su altura histórica, yo diría a la más alta altura de los grandes líderes del tercer mundo en sus discursos en Naciones Unidas, como los grandes discursos de Fidel, del Che, de Nasser y de otros líderes mundiales, del propio Arafat en su momento, ¿no? Habló de que Naciones Unidas había sido constituida precisamente para que no se repitiera una guerra mundial, pero que hoy veíamos el intervencionismo y la guerra por parte de las potencias imperiales, también de Estados Unidos, en lugares como Siria. Habló de la crisis de refugiados en Europa y apuntó directamente a la responsabilidad de la OTAN y de la propia Europa, de los principales países de Europa en la guerra en Siria, como han armado a una buena parte de los rebeldes opositores, etcétera, y de muchas otras cosas, como que, por ejemplo, el capitalismo es incompatible con los derechos humanos. Todos estos temas, por cierto, que la prensa internacional, sobre los que no he dicho absolutamente nada, al margen, ya digo, de esa supuesta dureza, entre comillas, con el gobierno de Estados Unidos. Pues vamos a comentar un poco este asunto y lo que habéis leído en la prensa corporativa. Lázaro, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Revolución Cubana y del pueblo que están en sintonía con nosotros. El presidente cubano Raúl Castro Ruz ha tenido una agenda apretadísima, densa, en su estreno en ese foro mundial que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, un estreno estelarísimo. Ha sido sin duda las intervenciones, Raúl, las más aplaudidas, las más aclamadas por los representantes de las naciones, la comunidad internacional, de las 192 naciones representadas que estaban presentes allí. Raúl, como siempre, en su línea habitual, contundente, seria, medida, pues dijo verdades y habló, por ejemplo, de cómo 70 años que Cuba firmó, cuando 70 años de la creación de Naciones Unidas, los objetivos que se trazó en su momento y cómo se ha visto en todos estos años que las fuerzas imperialistas, el capitalismo, como tú has señalado, lo que ha es
utilizado las guerras, creado conflictos, utilizado las guerras para recolonizar territorios, y cómo la desigualdad, el hambre, que son hijos, digamos, e hijas de un orden internacional injusto y que hay que transformar. La misma Organización de las Naciones Unidas, que tiene que democratizarse para que esté más cerca de los pueblos. Eso también lo habló Raúl. También habló Raúl del compromiso de Cuba con los procesos y la solidaridad de Cuba, el compromiso solidario de Cuba con las naciones caribeñas en su justa demanda que sean resarcidas por los daños humanos causados por la esclavitud, la explotación. También el apoyo solidario a la República Bolivariana de Venezuela, a la Revolución Ciudadana de Ecuador, que encabeza el presidente Rafael Correa, donde, y lo dijo muy clarito, ahí también hay campañas de desestabilización de esos procesos, y esas campañas con ¿cómo se llama? Esta nueva fórmula que se está aplicando hace no pocos años de los golpes suaves, esa estrategia que tiene, como no, al gran poder imperial detrás y delante también, y en todos los frentes, tratando de desestabilizar gobiernos legítimamente constituidos. Y bueno, Raúl, a mí me encanta realmente su forma y cómo esas verdades son incontestables. No hay forma de contestar eso, porque es una realidad que las causas de las guerras, los conflictos que tienen lugar hoy en el mundo, las migraciones que tienen, es algo pavoroso lo que está sucediendo con los refugiados y los emigrantes que llegan a Europa. Y eso es producto del hambre, de la desigualdad, de la explotación, de la miseria, y los responsables, ¿quiénes son? Las potencias occidentales, empezando por Estados Unidos. Reclamó un orden internacional justo, y también hablando de los países hermanos de la región latinoamericana y caribeña, habló la solidaridad de Cuba, del pueblo cubano, con la justa causa del pueblo puertorriqueño, que después de 100 años de situación colonial tiene derecho a su independencia, a su soberanía. Igualmente con los países que están luchando por cambios sociales legítimamente, y que son objeto y sujeto de campaña también de desestabilización. Apoyó la justa causa del pueblo argentino por la soberanía, en su lucha por la soberanía de las Malvinas. Igualmente el caso de los pueblos, hay otras demandas de Brasil también, los progresos sociales que ha tenido, por ejemplo, Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, fue destacado por el presidente cubano Raúl Castro, y cómo Cuba se solidariza también con ese proceso, en ese gigante sudamericano que ha tenido importantes resultados en conquistas sociales para ese pueblo. Es decir, un discurso tremendo. También la intervención de Raúl en otro foro, donde exigió el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial ejercido por los Estados Unidos a Cuba, causando graves daños, limitaciones, en fin. Es condición impostergable para que se comience a hablar de una normalización de las relaciones entre ambos países. Gracias por abordar esos temas que ya sobre lo que han hablado ya ampliamente. Pero yo quiero subrayar la parte de la desinformación que hay en esos casos, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, han dicho
le ha gustado el discurso de Raúl porque ha sido cortito, que ha cumplido los 7 minutos que se exigía, no como su hermano, no como su hermano que hacía un discurso larguísimo. Y a pesar de todo, no hablan de lo importante, ¿no? Consideran como si ya el bloqueo se hubiera acabado, como si todo ha terminado, entonces no hace falta más hablar sobre Cuba. Habéis hablado ahora sobre mi viaje a Italia y solo hablan de Vladimir Putin, el discurso de Vladimir Putin, su encuentro con Obama, o el presidente iraní, Rouhani, pero el caso de Cuba es como si ya todo ha terminado, ¿no? Y entonces, y la gente se queda muy desinformado. He conversado con gente y dice, no, es que Irán ha sido el primer enemigo de Estados Unidos. Y entonces Cuba no parece ser el primer enemigo, ¿no? Por eso sus relaciones, se aborda los temas de Irán contra Estados Unidos, que han sido muy difíciles, digo, pero no sabéis que Cuba ha sido el primer enemigo desde los años 60 y mucho antes. No, porque Irán, y sobre ¿cómo se llama?, el tema nuclear, bueno, eso es lo único que saben sobre Irán, el tema nuclear. Entonces, la semana pasada lo he escuchado a José hablando de lo que no hay información, que cogen como titulares, ¿no? Como lo que sobre la visita del Papa a Cuba. Y eso es lo que hacen. Algo que no tiene nada que ver con Cuba, sí lo pone ahí. Pero lo que sí, la información, la verdadera información, parece que se obvia, se olvida. A mí me gustaría resaltar un asunto que, bueno, que tú has comentado, es el apoyo claro de Cuba a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Porque para un análisis fácil y superficial de la situación, Cuba en estos momentos, y para el análisis que hacen algunos medios tendenciosos y también gente desinformada y un tanto ingenua, Cuba estaría de alguna manera dándole la espalda a Venezuela, ¿no? Es decir, estaría llegando a pactos o a un sendero de normalización de Estados Unidos, esa potencia que está sancionando a Venezuela, ¿no? Pero yo lo que creo es que queda claro, bueno, queda claro en la política de Cuba, siempre ha quedado claro que es una política de principios, que no es una política de pactos, que los pactos que tiene Cuba son a partir de los principios, y solo a partir de los principios llega a acuerdos de colaboración, que no son colaboraciones, digamos, a un año, que son colaboraciones a medio plazo, etcétera. Y en estos momentos a Cuba, desde la diplomacia realista o el realpolitik, no le interesaría tener esta voz clara de apoyo a Venezuela, o sea, desde el punto de vista del pragmatismo clásico ramplón, ¿no? Y sin embargo Cuba, el presidente cubano va a Naciones Unidas y dice, no, nosotros estaremos con Venezuela en las duras, en las maduras, y apoyaremos siempre a Venezuela, y no solamente porque tengamos acuerdos petroleros o médicos con Venezuela, sino porque actuamos bajo los mismos principios y reivindicaciones también de democratización de Naciones Unidas. Y yo creo que esto es un mensaje fundamental que tiene que quedar claro, sobre todo a la gente que desde cierta ingenuidad, incluso de la izquierda, está viendo o está queriendo ver que Cuba de alguna manera estaría dándole la espalda a Venezuela, que yo creo que es todo lo contrario a la realidad.